Hola, buenas tardes a todas y todos. Lamentablemente empezamos la presentación de este grupo sin grabar. Las presentaciones van a estar disponibles, pero pues tenemos que continuar por acá por cuestiones de tiempo. Continúe, por favor. Que estábamos con la computadora a bordo. Las interfaces de la computadora deben ser compatibles con todos los subsistemas del satélite. La computadora debe proveer una interfaz lógica al sistema de comunicación. La computadora debe recibir y codificar comandos del sistema de comunicación. La computadora debe enviar comandos al sistema de comunicación y la computadora debe cambiar información y comando con el sistema potencia y carga útil. Con respecto al AOCS, tenemos que el sistema debe proporcionar un grado de precisión de al menos un 90% con respecto al conocimiento de la posición del satélite. El sistema debe apuntar al punto de interés cuando pasa sobre Costa Rica. El sistema debe conocer la ubicación de la estación en tierra. También que el sistema debe poder realizar un cambio de su modo de operación dependiendo de su posición y que el sistema debe conocer la ubicación del Sol. Con el subsistema de lanzamiento y operaciones, tenemos que el satélite debe ser puesto a una altura desde la superficie de la Tierra que beneficie la duración requerida en órbita y que el satélite debe ser puesto a una inclinación que permita su paso sobre Costa Rica al menos 2 veces, una para recolección y otra para transmisión de datos. Con respecto a la carga útil, tenemos que el sistema debe contar con una cámara con una resolución mínima de 19 metros y que el sistema debe contar con bandas espectrales dentro de la región del espectro visible, infrarrojo próximo, medio y térmico. Con respecto al subsistema térmico, tenemos que el sistema térmico debe mantener el satélite en un rango que permita el correcto funcionamiento del subsistema con menor límite superior de temperatura y del subsistema con mayor límite inferior de temperatura. Y por último, con el control de la dinámica, el sistema debe contar con subsistemas de orientación para lograr ubicar correctamente los sitios de interés. Bueno, una vez conocidos los requisitos, o los requerimientos, perdón, se hace lo que es la búsqueda y selección de los elementos en cada uno de los subsistemas. Primero empezando con la carga útil, se decide utilizar la cámara camaleón porque como se definió en unos requerimientos, se necesitan bandas espectrales que vayan desde lo visible hasta el infrarrojo. Estas cámaras se pueden ajustar entre lo que es bandas multiespectrales y bandas hiperespectrales. Lo que pasa es que cuando se ajustan en bandas hiperespectrales se tiene se pueden percibir una mayor cantidad de longitudes de onda. Bueno, esto en realidad uno lo configura. Entonces se tiene un mayor dominio espectral. Se pierde un poco el dominio espacial, pero no es muchísimo, entonces se elige el dominio espectral sobre este. Se tiene lo que es la cantidad de cada uno de estos equipos, el volumen, el peso, el costo, la potencia, que esto nos va a servir para poder hacer el consumo de energía más adelante, el modelo de cada uno de estos equipos y el protocolo, que en la siguiente diapositiva se puede ver lo que es la compatibilidad de protocolos de comunicación, lo cual sí es compatible porque la computadora a bordo posee los 3 protocolos. Y en esta diapositiva se puede observar el tiempo de operación, como la deriva de la órbita, cómo va cayendo. Se simuló en el GMAT un año y el satélite no cae a menos de 140 kilómetros. De hecho, la mínima altitud es de 550 kilómetros en un año. En la siguiente diapositiva se puede ver lo que es la cobertura del satélite, pero primero se va a explicar los elementos orbitales que se eligieron. Una altitud de 600 para cumplir con el requerimiento de que se debe elegir una altura que beneficie la duración en órbita, una inclinación en 11, puesto que los puntos de interés en Costa Rica están entre 8 y 11 grados, que no les he dicho. Los puntos de interés son Pérez Celedón, Quepos y la zona de Los Santos. La excentricidad es cercana a 0. Y vamos a ver, aparte de los territorios del territorio nacional, se cubre también o se pasa por otros países
sobre otros países como lo son Panamá, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, entre otros. Y el lanzamiento relacionado a esto con la inclinación se decide hacerlo desde el puerto espacial en la Guayana Francesa. En la siguiente diapositiva se puede ver lo que es la cobertura del satélite. Esto simulado por VIAP. A partir de la herramienta de OpenCosmos se obtienen estos datos del uso de datos. Como podemos ver, Panamá va a ser el centro de comunicación, por ahí es donde se van a transferir los datos y se tiene que se pasa un total de 13 veces y una máxima duración de 11.14 minutos. En cuanto a lo que son las zonas de interés, que serían Quepos, Pérez Celedón y la zona de Los Santos, pasan un total de 8 veces respectivamente en cada una y las duraciones son 7,42 para Quepos. En la siguiente fórmula veremos que para la zona de Los Santos es 7,39 minutos y finalmente para Pérez Celedón 7,41 minutos. Como vimos eran 11.14 minutos la siguiente. Eran 11.14 minutos en Panamá y a una velocidad de 480 megabits por segundo se va a transferir un total de 26 gigabytes de información. En cuanto a lo que es la carga de la batería, esta se mantiene siempre arriba del 80%, con lo cual se cumple con el requerimiento 2.2, que decía que se ocupaba tener al menos un 20% de backup o de reserva para lo que era la energía. En cuanto a la potencia generada, podemos ver que la máxima potencia generada es de 35 watts. Sin embargo, hay periodos en los que son cero, esto debido a los eclipses, que se estima que son de un 37%. En cuanto a lo que es la potencia consumida, en rojo tenemos lo que es la carga útil, que esta es la que consume menos potencia de los subsistemas. Y los subsistemas ya se ven en verde y son los que consumen un poco más. Y en azul podemos ver ya lo que es el consumo combinado de la carga útil y de los subsistemas, que es de alrededor de un 18 watts. Acá podemos ver que por cada subsistema y por cada elemento que conforma estos subsistemas, los que más consumen es en las fases de operación nominal y comunicación con tierra. Solamente 2 de estos elementos se utilizan desde lo que es el arranque hasta lo que es la operación nominal y la comunicación. Y finalmente, al realizar los cálculos de la potencia, podemos observar que la potencia generada neta del sistema, ya esto considerando lo que es la eficiencia de los 3 paneles solares que se van a utilizar, que es de un 30%, así como los periodos de eclipse, es de 3,912 watts, mientras que la potencia consumida neta diaria es de 3,013 watts. Por lo tanto, podemos ver que es viable utilizar estos 3 paneles solares que se estimaron y que se va a consumir solo el 77% de la potencia generada, con lo cual igualmente se confirma que se cumple con el requerimiento 2.2. Acá se presenta lo que es el diagrama de bloques de segundo nivel de toda la misión. Los cuadros celestes representan cada uno de los subsistemas y los cuadros como rosados son cada una de los subsistemas. Por ejemplo, tenemos, acá abajo tenemos lo que es la simbología. La flecha azul representa intercambio de información. La flecha punteada negra son las interfaces I cuadrado C y las flechas punteadas rojas representan la interfaz WART. Acá también se muestra en diferentes colores los voltajes que utilizan cada uno de los subsistemas. Por ejemplo, el transceptor utiliza un voltaje de 7 voltios. En cuanto al uso de volumen y masa, se estimó que para cada subsistema, su volumen respectivo y su masa respectiva, y se tiene que para el volumen tenemos un sobrante muy grande, digamos, volumen estamos estimando todo a partir de la estructura. Entonces, a partir del volumen de la estructura, fuimos pues metiendo cada subsistema y pues hay un sobrante bastante grande. En cuanto a la masa, estimamos que al utilizar nada más 3 U's, estimamos que máximo podría haber 3 kilogramos, de lo cual nos sobraban 59 kilogramos, si no me equivoco, que está representado, digamos, el volumen con color café, el sobrante de volumen con color café y el sobrante de masa con color café también en el siguiente gráfico. Entonces, pues sí daban los números. En cuanto al presupuesto,
Bueno, utilizamos una estimación de mano de obra en la que 5 ingenieros iban a trabajar durante 3 años, tomando en cuenta que no iba a ser su único trabajo, nada más iban a laborar en este proyecto pues un 40% de su tiempo, para un total de $125,233 en mano de obra. En cuanto al lanzamiento, asumimos un costo de lanzamiento por kilogramo, casi, o sea, una multiplicación de casi 3 de este costo de 2.720, lo que daría $8.004. Y en cuanto a los elementos activos y la estructura, que ya los habíamos determinado, de $258.706 para un total de $391.944, que está igual por debajo de lo que habíamos estimado de un principio, que era $400.000. Entonces, en cuanto a las conclusiones, se determina que el sistema cumple con los requerimientos de potencia, ya que queda una reserva de potencia del 23% y utilizando un 77% de la energía generada. Se tiene que, utilizando una órbita de 600 kilómetros sobre la superficie terrestre y con una inclinación de 11 grados, perdón, es posible que se tomen los datos necesarios para realizar los análisis respectivos en tierra de Quepos, Los Santos y Pérez Celedón. En cuanto al consumo de energía del sistema, se considera viable su correcto funcionamiento, ya que la potencia generada es mayor a la potencia consumida por el sistema. Y se cumple con la limitación inicial de un costo de $400.000, por lo que ya expliqué. Y siguiente, también tenemos que la batería seleccionada no deja que el sistema se descargue por completo, ya que siempre va a tener un 85% de energía en su reserva, aproximadamente. Las verificaciones de volumen y masa son satisfactorias debido a que se obtienen los valores de 756 centímetros cúbicos de reserva, bueno, de sobrante, perdón, y 57,2 gramos respectivamente. Y el satélite genera la cantidad suficiente de Mbps para poder transferir los datos generados por la carga útil a la estación en tierra, donde se analizarán por expertos para realizar la toma de decisiones. Y también, bueno, como comentaban mis compañeros, se estima que el satélite puede tener una vida útil de alrededor de un año, ya que el satélite no cae a menos de 540 kilómetros con respecto a la superficie terrestre. Y muchas gracias. Muchas gracias, gente. Muy buen trabajo y gracias por la presentación. Primero que todo, felicidades. Creo que han hecho un muy buen trabajo. Yo quisiera pensar, bueno, todavía no estamos en la presentación final, pero yo quisiera pensar que ustedes muy probablemente no hubieran tenido las herramientas que tienen en este momento para proponer una misión si no hubiera sido por lo que hemos aprendido en este curso. Veo muchos elementos de los elementos que aprendimos en el curso reflejados en esa presentación y me alegra bastante, de verdad. Vamos a ver, vamos a hacer varias observaciones. Primero que todo, me tiraron de una vez a la estructura y ni siquiera me recordaron qué era la misión, ¿verdad? Eso, ustedes tienen que entender que aunque ustedes estén dedicados únicamente a eso, cuando ustedes presentan algo, ustedes tienen que dar un poco de contexto, ¿verdad? Porque si no, la gente se pierde. Probablemente sus compañeras, compañeros se perdieron. ¿Qué era lo que hacía esta misión? ¿Por qué requería tal cosa? ¿Por qué requería tal otra? Por ejemplo, en ese sentido, recuerdo que ustedes estaban teniendo un problema porque no sabían si la cámara era la adecuada para medir la erosión o no explicaron el procedimiento con el cual se medía la erosión y no sé si eso está por ahí o no, ¿verdad? Me preocupa que eso esté por ahí. Entonces, no introducir la justificación no es una buena práctica, ¿verdad? Obviamente lo hacen resumido, dicen la misión es tal, este es el concepto de operación y listo, y ahí en adelante continuamos. Ustedes dicen que la nave espacial tiene que conocerse con un grado de precisión del 90%. ¿Qué significa eso? ¿90% con respecto a qué? Porque 90% no nos dice nada, ¿verdad? La precisión tiene que darse en un número, de si es un 90% de qué, ¿verdad? O sea, no estoy seguro de qué es. ¿Qué quisieron decir con eso? ¿90% de qué? ¿O 90% de...? Profe, es conocer la ubicación un 90% del tiempo, por decirlo así, de la órbita. Pero eso quiere decir conocer la ubicación un 90% del tiempo. Ok, entonces no es una precisión de posición ni de velocidad, es de cuánto, temporalmente, cuándo se conoce la posición de la nave espacial. ¿Y por qué?
¿Tiene algún sentido eso? ¿Por qué 90%? ¿Por qué no 80%? ¿Por qué no 50%? ¿Por qué no 10%? La verdad, solo lo pensamos como para saber la mayor cantidad del tiempo posible, la ubicación, para estar como asegurándonos que si esté, por ejemplo, cuando tiene que estar transmitiendo datos, lo esté haciendo y así poder detectar si él está, digamos, en el momento que debería o no. Perfecto. Me encanta lo que usted dice porque usted entonces está hablando del verdadero requerimiento. El verdadero requerimiento es que con un margen de seguridad se conozca la posición de la nave espacial adecuadamente para poder ejecutar su transmisión para poder ejecutar su transmisión, recepción de datos y su operación. Me explico en el punto. Ustedes dicen 90% del tiempo y no me están diciendo por qué y ni justifican el número. Recuerden que los requerimientos no son el diseño. Los requerimientos son una limitación del diseño, pero tiene que ser una limitación que haga que el sistema funcione. Y esa limitación del diseño puede ser que no se conozca precisamente, pero recuerden que los requerimientos es si se cumple la misión. Entonces ustedes dicen, con un margen de, por ejemplo, con un margen de seguridad, que ahí pueden decir 20%, 25%, ya es una decisión de ustedes, pero con un margen de seguridad se debe conocer la posición de la nave espacial de tal manera que pueda operar adecuadamente para poder hacer su transmisión, recepción y monitoreo de la Tierra o algo por el estilo. Entonces, ese tipo de cosillas, recuerden que cualquiera de los requerimientos puede ser discutido, ¿no? Tiene que ser defendido. Cuando ustedes dicen que tienen una resolución de 19 metros, es importante decir qué quiere decir eso. Si ustedes dicen que 19 metros por píxel, ¿verdad? Por ejemplo, y usualmente cuando se habla de píxeles se habla de resolución de metros cuadrados. Y cuando se habla de la resolución se justifica por qué la resolución. Entonces, 19 metros, ¿por qué 19 metros? ¿Cuál es la justificación? Profe, yo creo que, bueno, al menos yo, nosotros no encontramos como una resolución por píxel, pero esta resolución que aún no entendemos, o sea, lo de la cámara, por cierto, lo de la cámara sí está, o sea, sí está decidido y sí sirve porque las investigaciones que hicimos, lo que ocupamos es captar bandas o frecuencias, digamos, de longitudes de onda, perdón, que están dentro de las bandas que pueden captar la cámara camaleón. Entonces, sí se puede, por eso elegimos la hiperespectral, que yo expliqué por qué la hiperespectral y no la multiespectral. Dentro de las especificaciones de la cámara, cuando uno elige la configuración hiperespectral, la resolución, es que no entendemos bien, pero la resolución así dice 19 metros. Entonces, fue justo por eso que pusimos 19 metros. Okay. No es algo por píxel, pero sí, tiene razón, deberíamos de investigar más a qué se refiere. O sea, dice, si se envía a tal distancia, es 19 metros. Entonces, Okay. es la distancia que nos funciona. Pero eso es la capacidad, no es un requerimiento. Son cosas diferentes, ¿verdad? Perdón, profe, perdón, ahí se le cortó un toquecín. Al menos No, que eso sería la capacidad de la cámara. Ok. No un requerimiento, porque ustedes están poniendo un límite. ¿Qué tal si llega otro proveedor y les dice, vieras que yo les voy a vender una cámara a la mitad de precio, pero la resolución es de 25 metros? Y ustedes ya se pusieron un requerimiento de 19 y dijeron, no la podemos comprar, porque ya nos pusimos un requerimiento. Me explico. Recuerden que el requerimiento es una limitación, no una cuestión de diseño. Y hay algo muy importante. Ustedes no pusieron un requerimiento a la carga útil, o sea, a la cámara, y tenía que haber un requerimiento a la carga útil para que este sistema pudiera funcionar para medir erosión, que es exactamente lo que usted me dijo. Nosotros necesitábamos elegir una cámara que hiciera tal cosa, y por eso eligieron la Camaleón. Entonces, tal vez el detalle más importante... Profe, Ajá. en el requerimiento de la carga útil está el que yo le dije, de las bandas espectrales. Ok, revísalo un toque, porque entonces sí se me pasó. Pues lo pueden poner. Porfa. Porfis. Entonces, sí se me pasó y estaba, porque uno va escribiendo y revisando. Quizás sí se nos pasó, pero ahí está. Ahí está. Debe contar con una cámara, bueno, la resolución de 19 metros ya discutimos que eso no debe ser un requerimiento, porque es una característica de la solución.
El sistema de contar con bandas espectrales dentro de la región del espectro visible, infrarrojo próximo, ok, está bien, tiene razón. Usted en esa parte tiene razón, eso justifica la compra de la cámara, la resolución es lo que me deja dudar. Profe, yo al menos la resolución la justificaría, no con 19, pero al menos con 30, porque las que yo he investigado, que son Landsat y Spot, Landsat tiene 30 y Spot tiene 10, que es como, yo creo que lo que leí es como que la que tiene mejor resolución. Entonces ustedes pueden decir, por ejemplo, nosotros queremos una cámara que nos dé la misma resolución espacial que tiene Landsat para ser competitivos, ¿verdad? Okay. Entonces, ahí queda, pero perfecto, porque usted dice, es mucho mejor, tiene 19 metros, a 500 kilómetros, que creo que ustedes están lanzando 500, ¿no? Estamos lanzando 600. Ok, y la resolución de 19 metros es para 600. Creo que sí. Ok, revisen eso bien, porque usualmente las cámaras lo dan para 300 y 500 o algo así. De todas formas, o sea, bueno, no sé, me corrí si me estoy equivocando, pero viendo la vida útil de satélite podría perfectamente lanzarse 500. Claro, totalmente, a 500 lo va a soportar. De hecho, si ustedes lo lanzan hacia 500, estoy seguro que les va a durar más de un año. Compren con resolución y la cámara está más cerca de la superficie terrestre. Entonces, lo que pasa es que tienen que hacer los cálculos de cuánto tiempo va a estar sobre cada estación, porque entonces la cobertura es un poquito menor, pero yo si fuera ustedes lo lanzaría a 500. Ok, perfecto. Listo. Por ahí, ok. Ustedes ponen un requerimiento que es ATCS y después ponen control de la dinámica. ATCS y control de la dinámica son el mismo subsistema, ¿verdad? Entonces, ese requerimiento que dicen control de la dinámica y ATCS debería ir en la misma cosa. Ustedes no tenían ningún requerimiento de límite de costos. Creo que sí, pero era un requerimiento de sistema, ¿verdad? ¿El presupuesto? Sí. Ustedes lo tenían como requerimiento. Estaba antes, pero la primera presentación se hizo y de hecho usted nos corrigió porque era bajo, muy Sí, bajo. el bajo, pero bueno, está bien. Por cierto que con la cuestión esta del presupuesto, ustedes no tomaron en consideración la parte de test. Recuerden que la parte de test, yo les había comentado en la clase pasada que puede ser muy cara. Entonces tomen en consideración que eso es caro, pero me encantó que incluyeran las horas de ingeniería, porque eso está muy bien, ustedes pueden decir, bueno, el costo sin horas de ingeniería tiene que ser menos que esto, listo. O el costo con horas de ingeniería tanto, ¿verdad? Profe, digamos, nosotros corregimos el requerimiento el de sistema, el de presupuesto, y se puso en 400 y sí se cumplía con el presupuesto actual. Sí. Sin embargo, si contemplamos el test, posiblemente no se cumpla. Entonces, Hay que hacerlo. Entonces hay que hacerlo. O sea, lo que pasa es que contemplaron las horas personas y el test con $400,000. pero entonces No. para la próxima presentación nada más lo corregimos, o sea, nada más ponemos un presupuesto mayor. Okay. Sí, o pueden decir, es que en todas las iteraciones, vean, todas las iteraciones que se hacen de un proyecto, pasan este tipo de cosas, ¿verdad? Y por eso los proyectos se van iterando, ¿verdad? Entonces no hay problema. Pero es importante para que ustedes vean el costo de un proyecto espacial, ¿verdad? Está bien. La compatibilidad de protocolos. Ustedes creo que usan varios protocolos. Pueden ir a donde están los puertos, en la gráfica. Esa. Ustedes, por cierto, que a veces se les corta la presentación abajo. UART es un puerto serie, ¿verdad? Ahí ustedes están viendo porque hay una comunicación entre el sensor solar y el módulo de potencia UART. Eso no tiene sentido, porque el sensor solar y el módulo de potencia tienen computación para poder controlar eso. El GPS y el magnetómetro se comunican a través de la OS por UART. Pues eso quiere decir que ustedes tienen que tener 2 puertos de UART, ¿verdad? Ahí creo que tal vez se presta confusión. No es que están conectados el sensor solar y el módulo de potencia, sino como que voy a tratar de hacer un dibujito. A ver si puedo. Sí, lo que pasa es esto. UART es un puerto serie y no se puede ver como que el puerto se conecta. Ajá, sí, hubiera sido mejor tirar esto así. Es que eso es un puerto serie, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que ustedes están diciendo que vamos a tener ¿cuántos puertos UART? 4. Habrían, a ver,
1, Sí, 2, 3, 4. Sí, señor. 4. yo dudo mucho que, que esa OS tenga 4 puertos UART. Es poco común. Es poco común es poco común que la computadora a bordo tenga 4 puertos serie. Profe, ¿y qué pasa si uno, digamos, yo recuerdo cuántos tiene, no tiene 4, tiene 2, ¿Cuántos? pero ¿qué pasa si uno utiliza 2? Puedo utilizar 2, claro. Okay. Pero entonces tenemos que asegurarnos de que todos los sistemas que requieren conexión con la computadora a bordo van a tener, van a poder tener acceso al puerto. Usualmente el GPS no solamente tiene UART, pero tienen que verificar esa compatibilidad de puertos. Creo que esa compatibilidad de puertos que ustedes tienen ahí no es correcta. Entonces tienen que revisarla. Sí, podemos redistribuirlo con los otros puertos que por ahí mencionaban. Tienen que asegurarse de que la cantidad de puertos es la correcta. Y esto yo lo dije en clase. Recuerden que el bus del bus, sí se le pueden conectar diferentes cosas al mismo puerto, porque son bus de datos, como una LAN de una red. Pero el puerto UART es como si fuera un USB. Usted no puede conectar, qué sé yo, un PlayStation a 2 televisores con dos USBs, ¿verdad? No puede agarrar el cable USB y partirlo en 2 porque es un puerto serie, ¿verdad? Tienen que recordar eso, la diferencia entre puerto serie y puerto paralelo, ¿verdad? Eso es importante. Ok, otra. Ustedes pusieron una inclinación de 11, me encanta, es muy bonito porque nos hace ver cómo el hecho de estar cerca del Ecuador nos permite misiones con una alta tasa de revistas y nosotros controlamos la inclinación. Sin embargo, en la presentación final me gustaría que pusieran entre los supuestos que la inclinación que se puede alcanzar cualquier inclinación posible. O sea, que entre los supuestos se va a permitir, se puede acceder a lanzamientos con cualquier inclinación posible, porque usualmente inclinaciones tan bajas no son normales en los lanzamientos. De hecho, por ejemplo, ayer hubo un lanzamiento de un cohete indio y que lanzó un satélite brasileño y se lanzó un CubeSat mexicano y ese lanzamiento fue una órbita de 500 kilómetros polar, totalmente polar. Entonces, ¿verdad? Es importante tener esa consideración. Otra, 25 gigas de información. Ustedes, la información que están revisando, yo creo, estoy casi seguro que el programa nos permite ver cómo es la tasa de envío de la información entre el satélite y la estación de tierra, pero estoy casi seguro que el sistema de comunicaciones eléctricas que ustedes están utilizando no les va a dar esa tasa. Es demasiado alta, no sé que sea 25 gigas de información en toda la misión o algo por el estilo, pero 25 gigas de información es un montón. Y ustedes tienen que asegurarse de cuál es el ancho de banda que ustedes van a tener con el sistema de comunicaciones eléctricas con el que están y cuánto tiempo van a poder acceder a la estación. Y eso les va a decir cuánta es la información que ustedes van a enviar. Y 25 gigas es terrible, es altísimo, 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 altísimo. Entonces, revisen eso, porfa, tienen que revisar eso. Ok. Bueno, lo que les dije anteriormente, que algunas veces la presentación como que se descorta abajo cuando están presentando, tengan cuidado con eso. Por cierto, ustedes dan un consumo de la carga útil cuando la carga útil está utilizándose, ¿verdad? Pero creo que hay algo que ustedes no toman en consideración que tienen que añadir a las cosas que se utilizan cuando está la carga útil, que es el sistema de control. Recuerden que el sistema de control, cuando el sistema está en observación terrestre, va a estar completamente activo. Entonces, no sé, no me acuerdo qué seleccionaron de sistema de control. Es ruedas de reacción, esferas de reacción. Entonces, no sé si en los cálculos de potencia ustedes toman en consideración el gasto de la esfera de reacción en activo. ¿Lo toman en cuenta? Sí lo toman en consideración, ¿verdad? Ok, sí lo están tomando en consideración. Y lo toman en consideración en las cosas que hacen con Open Cosmos. O sea, lo agregan. Ustedes para agregarlo fácilmente pueden decir que la carga útil no va a consumir tanto, sino que consume 1000 watts, digamos, 1000 miliwatts más para tomar en Justo eso fue lo que hicimos.
agregamos, como por decirlo así, otra carga útil y sumamos todos los demás watts del resto de equipos y lo pusimos. Maravilloso. Por favor, menciónenlo en la presentación. Perfecto. Ok. Lo de 25 gigabytes, por favor, revísenlo, porque no estoy seguro. Ok, de acuerdo. Sí, lo del test. Y, ok, una más. Esta no se las he dicho, entonces vamos a decir que es culpa mía, pero voy a explicárselas para la presentación final, que se me ocurre que es una idea de cómo podemos hacer las cosas. Y, perdón que les quité yo a ustedes esto, pero se me ocurre lo siguiente que podemos hacer con el volumen. Vean, obviamente el volumen siempre va a sobrar mucho porque ustedes no pueden sumar subsistemas como si fuera agua, ¿verdad? O líquido, de que todos los líquidos se ocupan todo el espacio y cosas por el estilo, sino que cada uno de los subsistemas, como yo les había mostrado, es una tarjeta que tiene como digamos, cierto ancho, cierto largo y cierta altura, ¿verdad? Entonces, si esto me abre la pizarra algún día, ok. Lo que estaba pensando que nosotros podemos hacer para no tener que hacer con un software todo el sistema completo es, por ejemplo, es esto. Imagínense que nosotros estamos viendo una tarjeta desde el lado, entonces se ve así la tarjeta impresa con sus chipsitos aquí, sus chipsitos acá, ¿verdad? Que ustedes pueden, digamos, ajá. Sí. Creo que no está compartiendo. Ah, perdón, pensé que sí. Ya está compartiendo, solo que se tiene que pasar de la pantalla de la otra persona que está compartiendo la del profe. Ah, ok, gracias. Ok, sí, muy bien. Entonces, entonces imagínense que así es como se ve la tarjeta impresa, porque una tarjeta impresa, si ustedes la ven de lado, se ve algo como esto, con su chip aquí, y su cosa acá, bueno, ese chip lo modificó, y con su otro chip aquí, y con tal vez un capacitor aquí. Entonces, lo que se me está ocurriendo es que cada subsistema tiene un volumen máximo, digámoslo así. Entonces, que este subsistema, ustedes dicen, bueno, este subsistema es menos que esto, ¿verdad? O sea que esta cajita que está aquí, que es una cajita completa, encapsula el subsistema. Y cuando ustedes tienen la estructura completa, que es una estructura, en el caso de ustedes, de 30 por 10 por 10, ¿verdad? Por 10, ustedes saben que aquí va una tarjeta, y aquí va otra tarjeta, y aquí va otra tarjeta. Entonces, si ustedes hacen un encapsulado máximo, como este encapsulado azul que dicen, esta tarjeta va aquí, perdón, y esta otra tarjeta, pucha, hoy está rebeldísimo, y esta otra tarjeta va acá, entonces se pueden asegurar con certeza que el volumen del sistema va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser bien utilizado, ¿verdad? Porque en el caso de solamente sumar los volúmenes de los sistemas, tomando en consideración, digamos, estos pedacitos de aquí y este pedacito de aquí, pues tal vez no estamos sumándolo bien y pueda darnos algún problema. No sé si me explico con eso. Creo que puede ayudar. Eso es una recomendación, ¿verdad? No es un requerimiento, pero es una recomendación para que en presentación final el volumen de cada uno de los subsistemas que ustedes eligen con toda certeza vaya a caber en los 30 por 10 por 10 que nosotros vamos a tener. ¿Me explico? Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Sí, esta es la última. Esta es la última recomendación. Es un muy buen trabajo. Como les dije, iba a hacerles muchas observaciones, pero sí, todo bien. Perfecto. Muchísimas gracias, gente. Voy a dejar de compartir y por favor el segundo grupo que hagan la presentación. Ah, por cierto, a todos los grupos, por favor, mándenme su presentación entre hoy y mañana y yo les hago llegar las observaciones por escrito. Ya se ve, profe. Sí, ya, listo, démosle. La calle, no sé si está hablando, pero está en miedo. Sí. Ok. Listo, vamos a presentar el tercer avance y que la justificación es que actualmente no existe una forma contundente de monitorear la cobertura boscosa de las áreas silvestres protegidas de Costa Rica. Este monitoreo es necesario para resguardar la integridad de la biodiversidad que vive dentro de estas áreas y de igual manera proteger la reputación ambiental del país.
Entonces, para entender esto un poco mejor, se definieron ciertos objetivos. Primero, reducir la deforestación en las áreas silvestres protegidas de Costa Rica. Eso a través de un monitoreo satelital que detecte la tala de árboles en estas zonas. Además, alertar a partes interesadas acerca de este tipo de actividades. Y además, recolectar y poner a disposición información sobre la variación en la cobertura boscosa de estas áreas. Y a partir de esto, poder identificar necesidades que que nos lleven a determinar acciones que se deben tomar para resguardar la biodiversidad en estas áreas. A partir de esto se define la meta, que es detectar y combatir constantemente la tala de árboles en las áreas silvestres protegidas del territorio costarricense. Así entonces, la necesidad de la misión es básicamente monitorear constantemente las áreas silvestres protegidas de Costa Rica. Esto debido a que actualmente no existe un sistema que tome las fotografías con la frecuencia que se desea de estas zonas específicas y además que comunique esta información a las partes interesadas. Se definen además ciertas partes interesadas. Primero tenemos el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, es decir, el SINAC, además la UCR y el equipo de trabajo, y por último tenemos el MISIT. Así entonces se definen ciertos requerimientos de la misión. Primero que todo, el proyecto debe estar listo para el año 2022. Además de esto, no debe exceder un presupuesto de $200,000. El proyecto también debe proveer de información útil al SINAC sobre la deforestación y la cobertura boscosa en las áreas silvestres protegidas del país. Además debe tomar imágenes de las áreas protegidas cada vez que las sobrevuele. El proyecto debe también generar un impacto positivo sobre estas áreas y se debe establecer un protocolo de comunicación que sea estable y que permita enviar y acceder a los datos para tomar ciertas decisiones. Por otro lado, el satélite estará orbitando en la Low Earth Orbit y el satélite es de tipo CubeSat. Y por último, la misión durará al menos 2 años. Ahora para repasar un poco lo que era el concepto funcional del sistema. Bueno, tenemos como el Safe Mode, que está relacionado con todo lo que es el ahorro de la energía. Aquí también es donde se desarrolla, por ejemplo, lo que es el control de la ubicación, control de la orientación. Ya después pasamos como a la carga útil, donde ya viene todo el proceso de captura de imágenes de alta resolución, procesamiento de las imágenes. Luego pasamos con la parte de comunicación, a la transferencia de las imágenes hacia tierra y por último las acciones desarrolladas en tierra, que es el análisis de la cobertura boscosa e informar a las partes interesadas. Como concepto del sistema, bueno, básicamente el satélite está tomando constantemente fotos de Costa Rica, de las áreas silvestres protegidas. Después de ahí se mandan a lo que es la estación en tierra, se procesan y después se comunica a bomberos y lo que es en este caso, por ejemplo, Fuerza Pública. En cuanto al diagrama de sistemas y subsistemas, bueno, lo que es Ground Station, tenemos la recepción de la alerta, la comunicación con partes interesadas y dentro del sistema del satélite tenemos varios subsistemas como el control y reorientación, la potencia, la toma de imágenes, la comunicación, el análisis de la información y la estructura. Con respecto ya a los requerimientos del sistema, pero de cada subsistema, tenemos primero el subsistema de toma de imágenes, del cual tenemos 2 requerimientos. El primero es que la resolución del píxel va a ser definida por el BINAI y el SINAC, y el segundo es que cada píxel debe tener una latitud y una longitud asociada. Con respecto al siguiente subsistema, el cual es el de comunicación, tenemos 5 requerimientos. El primero es que el sistema debe enviar datos al menos 4 veces por día, que la potencia del sistema debe ser suficiente para alcanzar la estación en tierra, que el sistema de comunicación debe poseer suficiente ancho de banda para enviar imágenes, que el satélite debe ser capaz de obtener información enviada por la estación en tierra, y por último, que el sistema debe monitorear las condiciones del satélite y comunicarlas con la estación en tierra. Luego tenemos el subsistema de control y orientación, para el cual también tenemos 5 requerimientos. El primero es que el sistema debe conocer su ubicación en la órbita. El segundo, que el sistema debe estar orientado hacia las áreas silvestres protegidas. El tercero, que el sistema debe conocer la ubicación de la estación en tierra. El cuarto, que el sistema debe conocer la ubicación de diferentes estrellas, incluido el Sol. Y el quinto es que el área de interés del sistema deberá ser Costa Rica.
Esto lo definimos ya que como hay tantas áreas silvestres protegidas, definirlas todas no sabíamos si era un poco redundante, entonces pusimos Costa Rica, pero de hecho eso es una duda que tenemos. Luego tenemos el subsistema de potencia, para el cual hay 3 requerimientos. El primero, que el sistema debe obtener energía del sol. El segundo, que el sistema debe elegir el modo de operación óptimo según su ubicación. Y el tercero, que el sistema debe tener la capacidad requerida por las emisiones de los otros subsistemas elegidos. También tenemos el subsistema de estructura, el cual tiene como requerimientos que el satélite debe ajustarse al estándar CubeSat, que el sistema debe estar protegido en contra de la presión y que el sistema debe estar protegido en contra de la radiación solar. También tenemos el subsistema de análisis de información, el cual define que el sistema debe realizar una comparación de imágenes para detectar cambios en la cobertura boscosa, que el sistema debe alertar cuando detecta un cambio en la cobertura boscosa y por último que el mensaje de alerta debe contener la latitud y la longitud de las coordenadas y las imágenes de comparación que generaron la alerta. Ahora vamos a ver los criterios de evaluación. En esta sección se clasifican todos los requerimientos del sistema que se encargan de satisfacer los requerimientos de la misión. Entonces, para cada requerimiento del sistema se establece el criterio de evaluación. Entonces, por ejemplo, para el requerimiento de la misión de que el proyecto de proveer de información útil al SINAC sobre la deforestación y la cobertura boscosa en las áreas silvestres protegidas del país, se tienen los siguientes requerimientos del sistema. Entonces vamos a ver nada más los criterios de evaluación que ya se mencionaron anteriormente, los requerimientos del sistema. En este caso, que la cantidad de veces que se enviaron los datos, los porcentaje de imágenes enviadas, la resolución de los cambios detectados, los error tipo 1 y tipo 2, que serían los falsos negativos y falsos positivos, y la exactitud de la ubicación detectada. Respecto al requerimiento de que el satélite debe tomar imágenes en las áreas protegidas cada vez que sobrevuela una de estas, en este caso, en el caso del requerimiento del sistema de que la resolución del píxel va a ser definida por el del SINAC, se tiene que el criterio de la resolución de la imagen, que cada píxel debe tener una latitud y longitud asociada, es que sea la exactitud de la imagen. Para el sistema de conocer su ubicación en la órbita, exactitud de la ubicación, y el sistema de estar orientado hacia las áreas silvestres protegidas sería la exactitud de la orientación del satélite respecto al marco de referencia. Respecto a que el proyecto debe generar un impacto positivo sobre las áreas silvestres protegidas de Costa Rica, se tiene el criterio de la cantidad de talas ilegales detectadas para establecer un protocolo de comunicación estable que permita enviar y acceder a los datos para la toma de decisiones. Para la potencia del sistema, que debe ser suficiente para alcanzar la estación de la Tierra, tiene los kilowatts generados menos los consumidos, debe ser mayor a los kilowatts necesarios para alcanzar la estación. A que el satélite debe ser capaz de obtener información enviada por la estación de la Tierra, se tiene el criterio de el porcentaje de comunicaciones efectivas. Y para el sistema de monitorear las condiciones del satélite y comunicarlas con la estación en tierra, se tiene el criterio de la cantidad de comunicaciones por parte del satélite con respecto a su estado. Por último, que la misión durará al menos 2 años. Para todos los requerimientos se tiene que la probabilidad de pérdida de emisión, excepto para el de el sistema de tener la capacidad requerida por las extensiones de los otros subsistemas elegidos, el cual el criterio es porcentaje de capacidad utilizada. Ahora bien, vamos a ver los componentes y sus características. Para cada subsistema se nombra cuál componente se va a utilizar, el modelo, cuántos se necesitan, el precio total, la masa, el volumen en milímetros cúbicos, el voltaje consumido, la potencia consumida en miliwatts y la interfaz que utiliza. Entonces, por ejemplo, para la toma de imágenes se utiliza la cámara. La cámara tiene una resolución de 16 metros, lo cual significa que se pueden detectar objetos de 16 metros de diámetro. Esto a 500 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Luego, para el subsistema de comunicaciones se utiliza una antena y un sistema de comunicación. Podemos pasar para el subsistema de control y orientación. Se utiliza un sensor solar, 3 sensores solares, un GPS, un magnetómetro y una rueda de reacción. Para el subsistema de análisis de información se utiliza una computadora, se utilizan 2 computadoras a bordo. Esto para darle mayor redundancia al sistema en caso de que hayan fallos por radiación solar. Ahora, en cuanto al subsistema de estructura, bueno, se utiliza un CubeSat de 2 unidades de aluminio. Y para lo que es el subsistema de potencia, tenemos paneles solares. Básicamente son 2 paneles solares y generando 4.6 watts.
Sí, dale. Luego el costo de la misión es de $160,000 aproximadamente, ya incluyendo lo que son los costos de los componentes y lo que es el costo de lanzamiento. Ahora, en cuanto a la verificación de volumen, esto, bueno, según lo que explicó el profe, deberá recalcularse. Sin embargo, aquí podemos tener más o menos una idea de lo volumen ocupado en el CubeSat de 2 unidades que se eligió. Como se puede observar, sobra alrededor de una tercera parte, es decir, un 30% del espacio, y el que mayor volumen ocupa sería la cámara con también una tercera parte, con 32,5% del volumen total, que es de 2 millones de milímetros cúbicos. En cuanto a la parte de la masa, al tener un CubeSat de 2 unidades, se puede tener un total de masa de 2.000 gramos. En este caso se puede observar que el que mayor masa ocupa es la cámara con una cuarta parte, y sobra alrededor también de una cuarta parte, es decir, un 23,7%. En cuanto a la viabilidad del sistema en términos de potencia, tenemos una potencia generada de 21 watts y una potencia consumida de 6 watts. Esto, bueno, asumiendo una comunicación con tierra de 4 veces por día durante 7 minutos, y se tiene un 30% de rendimiento de los paneles, y se tiene que desear pasar un 20% del tiempo en eclipse. Con respecto a la tabla de compatibilidad, tenemos que la computadora a bordo se comunica en los 3 protocolos posibles, bueno, que nosotros estamos considerando, que son IOC, WARP y SPI. En este caso, nosotros planeamos que todo se comunique en por IOC, menos el GPS, que es el único que se comunica solo por WARP. Nuestra computadora a bordo solamente tiene, bueno, tiene dos series, perdón, me olvidó la palabra, pero entonces en este caso sí es posible realizar. Y con respecto a la simulación, bueno, estos fueron como los parámetros iniciales que pusimos. Bueno, la aplicación no deja usar satélites de 2U, CubeSat de 2U, entonces usamos este. Tenemos acá a la derecha. Y bueno, esta fue como la órbita que tenemos, y pusimos 2 estaciones en tierra, una bueno, la de Panamá y esta que está aquí a la derecha de Singapur, que ahora vamos a ver por qué. Bueno, acá, con lo de la visibilidad, tenemos que en las estaciones de tierra, en un promedio de 7.98 minutos, y vamos a ver, igual que en el punto de interés, que sería Costa Rica, un promedio de 5.36 minutos. Y acá esto fue lo que nos dio que, en realidad, bueno, en la estación de Panamá, que es esta aquí de la izquierda, que el total del payload de data que se descargó da menos 695.466 kilobytes, que eso no estoy seguro qué significa, que es negativo, pero en la estación de Singapur tenemos que se descargan 561.000 kilobytes del payload, y el resto se descargan 8.000. Entonces siento que nos va mejor con la de Singapur, solamente que habría que poner como el acuerdo ahí. Pero entonces eso, o sea, son los resultados que tenemos de esta parte. Y con respecto a todas las demás gráficas que da, pues la batería vemos que no baja, si no me equivoco, no bajaba del 87% de carga. El poder generado, no, bueno, es 35 watts, es lo máximo que genera. Y vemos que no, o sea, no hay problemas de batería ni de energía. El poder consumido máximo llega cuando están todos los sistemas, todo funcionando, hasta los 22 watts. Entonces, estamos bien por ahí. Y la generación de data es el rate que le pusimos a la cámara, que son 5 megabytes. Entonces, son esos picos que vemos ahí. Y la memoria, pues nunca llega a estar tan siquiera cerca de llenarse. No pasa de, creo que del 1%, algo así. Y entonces, con eso pues, está todo bien por este lado. Y eso sería. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, gente. Primero que todo, creo que la parte de requerimientos y toda esta parte de objetivos y eso está impecable. Realmente es muy poco lo que hay que corregir.
Hay varias cosas. La primera, cuando ustedes hablan del presupuesto, por favor digan el presupuesto, el costo de componentes, o porque ustedes, no, por ejemplo, no hablan ni de test ni de lanzamiento en la Profe, parte de perdón, costos. Ajá. ahí están todos los componentes y solamente el lanzamiento, que igual Ok. que el grupo pasado, usamos el mismo costo, si no me equivoco, y por 2 kilos, que sería, Ujú. entonces solamente están esos dos costos. Sí, pero entonces cuando pongan el requerimiento, digan, cuando pongan el requerimiento de que tiene que ser un costo menor a tal, digan a qué se refiere, ¿verdad? Porque en el requerimiento como tal, en el requerimiento como tal, ¿ok? Datos 4 veces por día son bastantes. Ustedes se ponen como requerimiento 4 veces por día y en la última gráfica que demostraron, según lo que interpreté, estamos llegando al punto de interés 3 veces al día. ¿Verdad? ¿O estoy equivocado? Ahí veo que el evento, el anterior, el evento donde se utilizan el puntos de interés, ¿cuántas veces al día son? Mínimo 3.77, ¿verdad? Y en la gráfica que ustedes me muestran tres eventos en el punto de interés, ¿verdad? Y el Creo que requerimiento ese 4. 3.77 es el tiempo mínimo que dura como al Ah, pasar. sí, ok. Entonces, pero ¿cuántos son? Es que, perdón. Aquí, el 8. Ok, ese es el número. Entonces, ¿cuánto? La gráfica que me está mostrando de cuánto es, por favor, váyanse a la siguiente. Esta. No, la siguiente. Ahí, el potencia consumida. Porque yo veo solo 3 eventos donde parece que hay pases por el punto de interés. Porque estoy entendiendo que aquí los datos generados en la gráfica 5 son los datos generados en el punto de interés. Está viéndose como 86.000 segundos y veo solamente 3 datos generados. ¿Verdad? Pero les voy a decir una cosa, 4 pasadas por día es una exageración, es mucho. Y incluso modificando la órbita, creo que es bastante pretencioso. Ponerse 3 datos por día está bastante bien. Pero si ustedes se pusieron 4, ven el asunto que los requerimientos tienen una diferencia fundamental con el diseño. Cuando usted se pone un requerimiento, el diseño tiene que ser el requerimiento más, ¿verdad? Entonces el requerimiento es una limitación para cumplir con la misión. Si ustedes se ponen un requerimiento altísimo, se están autolimitando, ¿verdad? Entonces, yo lo que veo es en esta cosa que estamos generando 3 eventos, porque esos son los 3 eventos que están generando data, ¿verdad? Eso es lo que eso es lo que veo de esa gráfica, ¿verdad? Entonces tienen que revisar eso. Ok. Ok. La otra, CubeSat de 2 unidades para observación terrestre. Wow. Es muy poquito volumen. Muy poco volumen, sobre todo tomando en consideración la parte de control. Ustedes tomaron la parte de control en consideración la parte de consumo de potencia. Sí, profe, según lo que investigamos, la cámara tenía un consumo de 5 watts, si no me equivoco, y Ah, para la simulación pusimos 7. ok. ¿Y cuánto? O sea, le agregaron lo que era lo de control. Sí, sí, le sumamos a Sí, esa claro. parte y todo bien. Aquí, bueno, con esta primera gráfica, la batería nunca baja de, creo que si no me equivoco, 87%, 86% por ahí. Ok. ¿Y cómo hicieron ustedes para simular la potencia generada por los paneles solares si solo pudieron simular con un CubeSat de 3 unidades? Eso, bueno, es que también la aplicación nos limita un poco, pero entonces lo Sí, que claro. pensamos fue como que si la batería con este tipo de CubeSat no baja del 87%, pues sentimos que tal vez con 1 o 2 unidades, tampoco, o sea, no estaríamos mal, obviamente sí bajaría más, pero no quedaríamos como con pendientes de potencia, solamente que esa parte sí tenemos como que verla bien, o Sí, si no también cambiar el tipo de CubeSat, pasarlo por- con el que simulamos, digamos. porque tienen que tomar en consideración que ¿cuánto es el volumen que pierden? Recuerden que no todo el tiempo, las unidades están viendo hacia el sol. Entonces eso es importante, pero imagínense que ustedes tuvieran el máximo, bueno, digamos uno de los máximos que es
la carita de 2 unidades viendo hacia el sol y con respecto a la carita de 3 unidades, estarían perdiendo 2/3 partes de la potencia. 2/3 partes de la potencia, perdón, 1/3 parte de la potencia. 1/3 parte de la potencia es bastante, bastante. Y la potencia generada puede no ser la misma. De todas maneras, me parece que un CubeSat de 2 unidades puede ser peligroso en términos de el volumen, porque recuerden lo que le dije a aquella gente, ¿verdad? Uno no son como piezas no es como un rompecabezas que todo pega exactamente, ¿verdad? Siempre quedan espacios vacíos. Yo no sé si ustedes han abierto alguna vez una torre de una computadora, como las torres viejas que usted le metía y le quitaba tarjetas, más o menos así es un satélite, ¿verdad? Entonces, sí les diría que para los volúmenes tomen en consideración la recomendación que le di al otro grupo y calculen a ver si caen 2 unidades. Si caen 2 unidades, maravilloso, genial, porque hacerlo en 2 unidades es un fit de diseño así buenísimo, pero no creo. Pero no creo, sinceramente no creo. Lo habíamos Pero no, hecho como nada más sumando los volúmenes que teníamos, pero sí lo vamos a sí, volver a hacer, y, o sea, así sí nos daba, o sea, suficiente espacio en 2 unidades, pero sí tiene razón, lo vamos sí, a recalcular. revísenlo porque no estoy seguro de que quepan 2 unidades. Ok, tal vez la cosa donde más me faltó, gente, es que ustedes prácticamente no me hablan de la característica de la órbita y pasamos 3, 4 clases hablando de órbitas, 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 órbitas. Y me dicen, esta fue la órbita y ¡pum! Cambiaron. No me dijeron cuál es, por qué, cuál es la razón, o sea, creo que tenemos suficiente información para hablar de las características de la órbita, ¿verdad? La inclinación porque se eligió, la altitud porque se eligió y cosas Ok, por el profe, estilo. ok, sí, tal vez con eso la inclinación fue de 12 grados para poder pasar por Costa Rica. ¿Ok? Y con respecto a la altitud, 500 kilómetros, porque también es la que la cámara que escogimos tiene la resolución, o sea, a esa altitud es con la que trabaja mejor. Ok, ¿y ustedes hicieron un cálculo de vida útil? No, eso porque bueno, en esta aplicación VIA no nos daba ese cálculo y en GMAT creo que no pudimos, no logramos usar, bueno, en mi caso no me funciona el programa. No, pero sí, sí lo planeamos hacer, creo que se nos terminó yendo a hacerlo, pero sí el fijo va a estar para la presentación final. Eso sí. Sí, por favor, porque es muy importante como requerimiento de vida útil que ustedes tengan el entendimiento de que si lanzan esa altitud, el sistema les va a funcionar de esa manera. Ok, les voy a dar una recomendación que no es una corrección, sino que es una recomendación que podría ser bonito. Podrían hacer el experimento y ver qué tal sale. Los mexicanos lanzaron un CubeSat ayer con un cohete indio en una órbita polar a 500 kilómetros. Ustedes podrían decir, por ejemplo, vamos a asumir que estamos en este mismo lanzamiento y verificar cuántas veces pasa por día. Creo que pasaría solamente una vez por día, pero hay una cosa que no les he explicado, que es que esta órbita con la que ellos lanzaron no tiene eclipse. Entonces es bien interesante. En todo caso, mejor creo que los voy a enredar mucho, pero de todas maneras creo que todo bien. Me falta información sobre la órbita realmente en la presentación. Entonces sí, lo de la potencia y el punto de interés, por favor revísenlo. En general, todo muy bien, pero revisen por favor eso de la potencia y el punto máximo. Como les digo, para hacer un proyecto satelital y hacer un diseño preliminar, me faltó más diseño orbital, digamos así. Ok, listo. Gente, el último grupo, por favor. Profe, perdón, es que vamos a ver, nosotros sí tenemos varias cosas por mejorar en todo lo de la simulación, pero es realmente porque tenemos muchas dudas a la hora de utilizar los programas. Entonces, queríamos ver si, no sé, tal vez mañana, en algún momento del día, usted tiene alguna disponibilidad para que le podamos hacer unas consultas, o no sé si tal vez hoy más tarde. No, no tengo. Realmente O no tengo. el miércoles a poco, profe. Tengo que escribir 3 artículos de aquí al viernes. Entiendo. No, O está sea, bien, está bien. Pero es que sí, profe, no, teníamos bastantes dudas. sí, sí, claro. Lo que pasa es que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero, o sea, realmente estos software usted puede durar meses aprendiéndolo, pero creo que las cuestiones básicas, fundamentales que se tienen que hacer, por ejemplo, el grupo pasado las hizo bastante bien. No son tan complejas y están contenidas en el software.
En todo caso, si tienen alguna pregunta sobre OpenCosmos generales, el profesor Ángel García tiene más experiencia en el software y él contesta bastante bien. Entonces pueden hacerle alguna pregunta, si son preguntas muy específicas y muy bien formuladas, ¿verdad? Pero yo darles una clase especial de, digamos, recuerde que nosotros duramos 3, 4 clases viendo órbitas, ¿verdad? Y viendo GMAT aquí, para allá, para acá, y realmente lo que hace uno en OpenCosmos es simplemente colocar unos parámetros orbitales y ya correrlo, ¿verdad? En general, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos de OpenCosmos es conocer las características de cada uno de los subsistemas, agregarlas como características de los subsistemas para hacer los otros cálculos. Pero no sé qué características, o sea, en qué tipo de preguntas o cuáles son las dudas, o sea, en general, ¿de qué son las dudas? O sea, ¿cuál es Sí, la parte más compleja o cómo está el asunto? teníamos algunas dudillas como en ver si metimos bien todos los componentes, si estamos tomando bien en cuenta como cuando el componente está recibiendo información, cuando está transmitiendo. También teníamos un poco de dudas, eh, ¿cómo era? Respecto Para a que los pueda la puntos de potencia también. interés. Ajá, y a los puntos de interés, digamos, si seleccionamos toda una región o si seleccionamos específicamente con latitud y longitud los parques nacionales y los teníamos que poner todos. No, pongo una región, pongo una región. Una región es mejor, sí, sin duda, No, no, pero ¿verdad? muchas gracias, profe. Y no, vamos No, no, posiblemente a no. hablar con el otro grupo para ver entonces bien cómo lo hicieron y de ahí tratar de sacarlo adelante. No, no, está bastante bien, pero sí me faltó bastante en esa parte orbital, pero está bastante bien. Lo que quiero decir más, lo que me faltó más fue el diseño de la órbita per se, que son cosas que discutimos bastante, ¿verdad? En las primeras Sí, clases. sí, profe, Eso, claro. no tanto la simulación de OpenCosmos, sino como que ustedes me dijeron, esta es la órbita y siguieron. Y yo como, estuvimos 3 clases en eso, ¿verdad? Ustedes pueden No, claro, hacer, claro, pueden profe, decir algo eso más. lo vamos a incluir sin duda. Ok, buenísimo. Ok, listo. Gente, Pura. último grupo, muchas gracias. Último grupo para terminar. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a presentarles nuestra misión espacial. Entonces, primeramente, tenemos los objetivos de la misión, que serían identificar la ubicación de las principales islas de plástico en el Mar Caribe, monitorear con base en la información generada la tasa de crecimiento, la velocidad y dirección de desplazamiento de las islas de plástico, igualmente en el Mar Caribe, y generar conciencia y mantener a las partes interesadas informadas sobre el comportamiento de las principales islas de plástico en el Mar Caribe. Luego, tenemos la meta de la misión, que sería generar la información estadística necesaria para que las partes interesadas puedan tomar acciones preventivas y correctivas sobre el uso, consumo y disposición de plástico. Asimismo, tenemos la necesidad de la misión, que sería visibilizar la problemática en torno al crecimiento acelerado de las islas de plástico debido a sus graves repercusiones en la vida marina y el ecosistema en general. En cuanto a los requerimientos científicos, tenemos que el sistema debe generar información precisa sobre la ubicación y el tamaño de las islas de plástico. Además, la inclinación del sistema debe permitir que el satélite pueda monitorear áreas sobre el Mar Caribe y el proyecto no debe superar el presupuesto planteado. Además, que el sistema debe poder identificar potenciales islas de plástico con un área mayor a los 100 metros cuadrados en la órbita baja terrestre. Se debe tener un sistema de comunicación que le permita enviar la información a una estación en tierra de forma diaria y el proyecto debe estar listo para el 2023 debido a las necesidades de las partes interesadas. Respecto a las partes interesadas, definimos 4, serían el MISIT, la Universidad de Costa Rica, el MINAE y la Agencia Espacial Costarricense. En cuanto a los supuestos de la misión, tenemos que se cuenta con el financiamiento requerido para llevar a cabo la misma, además que contamos con la asesoría de la Agencia Espacial Costarricense, que cumplimos las regulaciones internacionales acerca de los objetos espaciales, que se va a utilizar un dispositivo CubeSat y una cámara satelital, y por último que vamos a estar en la órbita baja terrestre.
En cuanto a las guías de la misión, y solamente como guías, utilizamos las regulaciones legales internacionales acerca de los objetos espaciales y un informe que nos cuenta un poco sobre el estado de las prohibiciones de las bolsas de plástico en la región del Caribe. En cuanto a limitaciones, es que se requieren datos diarios, el presupuesto no puede superar los $234,000, el sistema debe generar datos por al menos 2 años y que se requieren identificar las islas de plástico únicamente en el Mar Caribe. Ok, luego acá lo que tenemos es el diagrama de nuestro concepto de operación. Contamos con 2 segmentos, que está el satélite, y tenemos nuestra estación en tierra, que lo que va a hacer es recibir las fotografías que el satélite logre tomar en nuestra área de interés. Acá está como más detalladamente el segmento de vuelo, entonces va a ser justamente ese satélite que va a estar en la órbita baja terrestre, y el segmento en tierra es la estación donde se va a tener todo el control de la misión. Bueno, en cuanto a lo que son las fases, la primera fase es la fase de lanzamiento. En esta el satélite será lanzado a bordo de un vehículo espacial. El satélite obviamente estará en modo de lanzamiento durante esta fase y se tiene una duración esperada de 5 a 10 días. Después tenemos la fase 2, que es órbita temprana. El satélite entra en Safe Mode y realiza una verificación completa de los sistemas para asegurarse que este funcione correctamente. Esto va a ocurrir en 7 días. Posteriormente se tiene la fase de operación, que es básicamente cuando el satélite toma los datos, en este caso pues fotografías, cada vez que pase sobre el punto de interés, y estas serán transmitidas a la estación en tierra. Se espera que la misión tenga una duración de 2 años. Finalmente se tiene la fase 4, que es el desmantelamiento propiamente del satélite, y esta se da una vez que la misión haya finalizado y el satélite entrará en lo que se conoce como un modo inerte. Bueno, en cuanto a los modos de operación, son básicamente los que ya mencioné: el modo de lanzamiento, el Safe Mode, el modo de operaciones y el modo inerte. Ok, acá tenemos nuestro diagrama de los sistemas y subsistemas. El satélite va a ser uno de nuestros sistemas que tiene la computadora a bordo, el subsistema también de carga útil, el subsistema de potencia, el de comunicación y el del control del satélite. Esto es que la estación base tiene como subsistemas el de comunicación y el de comando y manejo de datos. Ahora vamos con los requerimientos de alto nivel, que estos son que el sistema debe tener la capacidad de detectar islas de plástico de mínimo 100 metros cuadrados. Esto debe realizarse sin sobrepasar el presupuesto establecido. Este satélite debe ser capaz de diferenciar las islas de plástico entre los otros objetos que se puedan encontrar en el área de interés, en el Mar Caribe. Este proyecto debe generar la información necesaria para que las entidades correspondientes realicen las acciones para el control de estas islas. El satélite debe orbitar en la órbita baja terrestre, debe capturar imágenes cuando se detecte una isla de plástico y debe ser preciso al recolectar estas imágenes. Además de estar listo en el 2023, como se mencionó anteriormente, pero también debe mantenerse activo como mínimo 2 años. Y además de tener la capacidad de monitorear la totalidad del área del Mar Caribe. Ahora vamos con los requerimientos de subsistemas. Para el subsistema de carga útil, lo que se requiere es que la cámara tenga suficiente resolución para poder detectar las islas del tamaño que se establecía, 100 metros cuadrados mínimo, y además la cámara debe tener la capacidad para almacenar los datos, las fotografías. Para el subsistema de comunicación, se tiene que los datos deben ser transferidos en su totalidad en el lapso de tiempo en el cual se orbita sobre la estación en tierra. Debe contar con un ancho de banda suficiente para enviar las imágenes que captura y debe recibir la información enviada desde la estación en tierra. Y para el subsistema de control tenemos que debe conocer la posición con respecto a la Tierra. Debe conocer también la ubicación de la estación base y la ubicación del Sol y las otras estrellas que sean necesarias para controlar su posición. Luego tenemos los requerimientos del subsistema de potencia, que serían que debe ser capaz de proveer la potencia de todos los componentes, el sistema debe obtener energía del sol y debe ser capaz de almacenar energía de igual forma. También tenemos los requerimientos del subsistema on-board computer, que serían que el sistema debe procesar los datos en un tiempo menor a 5 minutos,
debe contar con almacenamiento interno y también debe comparar las imágenes obtenidas para detectar cambios en tamaño o posición de las islas de plástico. Por otro lado, tenemos el diagrama general de bloques, en el que podemos ver ya los subsistemas y los sistemas mencionados anteriormente. Perdón, los sistemas. Las flechas que están de color como morado hacen referencia a la transmisión de datos, y las que están un poco como más de color rosado hacen referencia a la alimentación. Entonces también podemos ver aquí lo que sería del segmento de vuelo y lo que sería el segmento de tierra mencionado anteriormente. Luego pasamos al diagrama general de bloques de segundo nivel, y en este ya podemos ver como más a fondo, ¿verdad?, los subsistemas de cada uno de estos, que serían, por ejemplo, en comunicación, el transmisor, la antena y el receptor. Para la computadora a bordo, la computadora central y el almacenamiento interno. Para la carga útil, la cámara y el almacenamiento interno. Para la potencia, paneles solares y fuente de poder. Y para el de control, tenemos los magnetorquers, las ruedas de reacción, Star Tracker y GPS. Al igual que en el pasado, las flechas rosadas representan alimentación y las blancas representan datos. Y también podemos aquí ver, por ejemplo, la potencia generada, ¿verdad?, y que utilizan cada uno de estos componentes. Ahora bien, en cuanto a lo que son las características de ya propiamente los componentes de cada subsistema, nosotros obtuvimos lo que fue el modelo, la interfaz de comunicación que utiliza cada uno de estos subsistemas, la temperatura mínima de funcionamiento y la temperatura máxima de funcionamiento. En el caso de la OBS se utiliza una ISIS Onboard Computer, para la cámara se utiliza la CS Gecko Imager, el panel solar es un ISIS CubeSat Solar Panel, fuente de poder un Crystal Space P1U. Para la antena utilizamos una Helios Deployable Antena, que es una antena que en un inicio viene comprimida. Después tenemos el COMS, en este caso se utiliza un Duplex Transceiver. Después tenemos los Magnetorquers, utilizamos ISIS Magnetorquer Board. Utilizamos un Star Tracker. Y bueno, las ruedas de reacción y lo que es el GPS. Posteriormente acá tenemos lo que es el cálculo de lo que es el peso y el volumen del sistema. En cuanto al peso, se obtiene que los elementos que se consideraron suman un total de 1829 gramos y el volumen se estima en 1678.80. En este caso estamos asumiendo que vamos a utilizar 2 CubeSat y bueno, el volumen disponible que nos queda es del 22%. Además, identificamos tanto la potencia consumida como suministrada según corresponda de los diferentes componentes, donde para el caso del sistema de comunicación se tiene pues un valor de 0.48 cuando recibe y de 4 mientras transmite. Y a partir de esto calculamos el costo total asociado tanto a los componentes mencionados anteriormente, a la estructura del CubeSat como tal y de lanzamiento, de donde obtuvimos un costo total de alrededor de $234,000. Ok, para realizar ahora sí la simulación utilizamos la aplicación de OpenCosmos de VIAP, al igual que el resto de compañeros. Para esto utilizamos un satélite de 3 UC, que es el que vimos más conveniente para la misión, el que se adaptaba a las necesidades de la órbita. En cuanto a la órbita, bueno, tiene una inclinación de 20.8 grados, que era lo que nos funcionaba para que pasara por la zona de interés de nosotros. Y bueno, en cuanto ya la cobertura del mismo es esta que pueden ver, nosotros hicimos la simulación para 48 horas, es decir, 2 días. Y bueno, durante esta simulación nosotros encontramos que pasa por el grounding station, que estaría en Panamá, aproximadamente unas 11 veces. Asimismo, lograría pasar por el punto de interés unas 14 veces.
con un número de pases de 0.43 por órbita. Ya puedes pasar a la siguiente. En cuanto a los datos o a la información que nos da este software, podemos ver a potencia ampliada. En este caso tenemos el nivel de energía, que como pueden ver oscila entre aproximadamente el 100% y el 90%. Sí hay casos en que baja a 89%, incluso hay uno que baja al 88%, pero de ahí no pasa. Aproximadamente cada hora y media son estos intervalos que podemos ver en esa imagen, lo que nos indica que pues todo bien en cuanto a la energía que estamos utilizando, ya que en ningún momento llega a bajar de 88%. En cuanto a la energía generada, tenemos que la potencia generada es de 25 watts. Esto, como les decía, para la simulación que corrimos de 2 días, por lo tanto eso es más que suficiente para lo que necesitamos. Y por último, bueno, que esta es una imagen del que utilizamos, el 3UC, que es el que estamos utilizando, es nada más como para fines ilustrativos. Y en cuanto al uso de datos y la generación de datos, estos se generan cada vez que pasamos por el punto del Mar Caribe, que este punto nosotros lo fijamos en un punto intermedio, por así decirlo, en el mar, en el cual pudiéramos como intentar tomar la mayor cantidad de datos posibles. Entonces eso se ve reflejado en el gráfico. Y esto sería por el momento, profe. Quedamos atentos a cualquier recomendación que usted nos quiera dar, igualmente a cualquier corrección. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Tal vez para enfocarme en la observación más importante que tengo, ustedes no me definieron en ningún momento cuál es la zona de interés. Y por ese gráfico, o me parece que no es así, por el gráfico que me acaban de presentar en la parte pasada, pueden ir a ese gráfico. Parece como que la anterior, no, el primero, se me pasaron mucho, o sea, el último, parece como que la zona de interés es muy pequeña, y yo entendía que la zona de interés era el Mar Caribe. ¿Me equivoco? Ah, exacto, pero es que esa fue una duda que de hecho nos surgió parte de cuando estamos haciendo la simulación, porque digamos, nosotros fijamos un punto intermedio en el Mar Caribe. De hecho, lo fijamos justamente, ya le digo, bueno, no sé, pero por aquello, por si quieren saber, en la latitud 14 y longitud menos 75, ahí fue donde encontramos, pero lo que hicimos fue fijar como un punto en el mapa, porque no sabíamos si como, o sea, cómo fijar toda la región, ya que el área, digamos, hay una opción para áreas, pero era solo como de países y obviamente no nos funcionaba. Entonces teníamos esa duda y por eso fue que mencioné que solo tomamos un punto intermedio en el Mar Caribe y no como varios. Okay. Porque no sabíamos como qué tantos, o si había como que hacer una cuadrícula o qué. Sí. La próxima versión del software sí les permite verificar una cuadrícula completa, pero en este caso estamos hablando de un único punto en el mapa. No es suficiente, ¿verdad? Definitivamente no es suficiente para poder verificar la generación de datos en este caso, menos un único punto en el mapa. Eso sí va a ser un poco complicado. Yo sí le mandaría un correo a Ángel para decirle: queremos definir una región completa en el Mar Caribe, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Es posible? Y si no lo hacen, entonces poner varios puntos en el Mar Caribe y hacer una transposición de alguna manera. Pueden ir a la parte donde se ve la órbita. Esa órbita no me cubre todo el Mar Caribe, ¿verdad? O el Mar Caribe, el límite del Mar Caribe es Cuba y el Golfo de México no es considerado Mar Caribe y yo soy el que estoy mal. El Golfo de México no es considerado Mar Caribe, ¿verdad? ¿O sí? Ok, profe. Según, bueno, hasta donde se han entendido, hasta Cuba. O sea, el pedacito, digamos, que está entre la parte centroamericana y perdón por mi poca falta de geografía, pero por estas islas que están acá. Ok, sí, ahí está Cuba, hasta ahí llega el Mar Caribe. O sea, es como círculo, es que según yo lo estoy señalando en la pantalla, pero claramente usted no me está viendo. Gracias, Dani. Sí, ese circulito, digamos, que está ahí, ese es el Mar Caribe. Ok, no, está bien. De todas maneras, ustedes son los que definieron el área, pero es importante
Es importante decir eso, porque por ejemplo, el software de OpenCosmos permite que cuando ustedes definen un área, no sé si en el caso del mar es posible, ustedes después no solamente usan esto, sino que utilizan otra lámina a donde se ve como un gráfico de calor de la cantidad de veces que pasaron por el lugar, ¿verdad? Entonces, sí es eso, porque ustedes con una sola fotografía no van a tomar una fotografía de todo el Mar Caribe, y si tuvieran una fotografía de todo el Mar Caribe no tendría la resolución que ustedes necesitan, ¿verdad? Es una por otra. Y creo que la misma observación del otro grupo, ¿verdad? Un poquito más de descripción de la órbita y justificación, un poquito, tal vez ustedes quieren un poquito más, pero sí me hace falta. Pero vamos a ir a los elementos. La descripción de la necesidad para mí es impecable, los requerimientos científicos y todo muy bien. Me gustó mucho que describan los modos de operación. Hay un requerimiento que ustedes ponen que es muy importante, pero no lo veo reflejado en la solución. ¿Cómo hacen ustedes para diferenciar que algo es una isla de plástico y diferenciarlo de otra cosa? Porque ustedes lo ponen como requerimiento. ¿Cómo hacen eso? Profesor, ya, bueno, se asumen, bueno, lo asumimos en el procesamiento interno de lo que es la imagen como tal. Esa capacidad de diferenciar entre una isla de plástico y una isla real, asumimos que se da en lo que es ya propiamente el procesamiento de datos. No lo definimos obviamente tan específico, no dijimos que se iba a utilizar o inteligencia artificial o alguna otra tecnología, pero sí lo planteamos para que se haga en ese procesamiento de datos. Ok. El procesamiento de datos sería que ustedes envían las imágenes de tierra y se procesan los datos. Porque sinceramente, ese nivel de procesamiento de datos en un satélite pequeño es duro. No creo que lo aguante. Pero lo que les voy a decir es esto. Está bien, entiendo, pero vea la palabra que usted dijo, asumimos, pero no lo describieron. Si ustedes asumen algo, díganlo. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, asumimos que el procesamiento se va a hacer en tierra o en el satélite. Bueno, en el satélite no. En el satélite no creo que aguante, que se pueda hacer en tierra, pero por ejemplo, y pueden revisar rápidamente cómo se hace para distinguir una isla de plástico de otra cosa, y con eso decir, es posible, ¿verdad? Entonces, como que ahí nos cubrimos en ese sentido, porque es un requerimiento muy duro y muy importante para su misión, ¿verdad? Hay otros requerimientos, por ejemplo, ustedes dicen que conocer la posición de las estrellas y la luna y el sol, pero eso no es un requerimiento, eso es la manera de lograr el requerimiento. ¿Cuál es su requerimiento? Ustedes tienen que poder ubicarse, la ubicación les debe permitir poder apuntar a la zona de interés, ¿verdad? Ese es el requerimiento. Y ustedes ese requerimiento lo cumplen sabiendo dónde está el sol, las estrellas, y así se ubican, etcétera, etcétera. Pero en realidad ustedes no necesitan poder apuntar a saber dónde está el sol. Ustedes necesitan saber dónde está el sol para cumplir otra cosa que es su verdadero requerimiento. Entonces piensen un poquito de eso. Ok, luego ustedes se ponen un requerimiento. Recuerden la diferencia entre requerimiento y diseño. Ustedes dicen que quieren procesar los datos en menos de 5 minutos. ¿Por qué? Vean la cantidad, vean en esa gráfica la cantidad de tiempo que ustedes tienen libre que no están tomando fotografías. ¿Por qué solo 5 minutos? Si tienen probablemente 50, 60 minutos libres en que no están tomando fotografías. ¿Por qué ese requerimiento? Eso, digamos, recuerden que los requerimientos son limitaciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, nosotros tenemos que procesar las imágenes antes de la próxima pasada por el punto de interés. Bueno, ahí sí, ¿verdad? Porque obviamente ustedes quieren procesar todo para que por la próxima pasada ya ustedes habían procesado. Pero ponerse 5 minutos, ¿y qué tal si yo les digo, no, ustedes no necesitan 5, necesitan 15, pues ustedes ya se pusieron 5, entonces se jodieron, ¿verdad? Entonces, recuerden las características de los requerimientos. Los requerimientos es para cumplir con la misión, pero no hay que tener cuidado de no ahorcarse con los requerimientos, con limitaciones mucho más allá de lo que ustedes necesitan. Vayan por favor al diagrama de bloques, donde están los puertos. Esa, por favor. Vea, se ve muy bonita, pero a la manera de dibujar este tipo de cosas
veo varias inexactitudes de tipo técnico, sobre todo en la parte de los puertos. Vean que ustedes dicen UART RS485 y cuadrado C y se ve como si fuera un solo bus. Eso induce al error, ¿verdad? Si ustedes ponen un bus, el bus tiene que tener una única característica, que es I cuadrado C, por ejemplo. Eso está bien. Pero, de hecho, por ejemplo, entre el receptor y la OBS central solo se ve una comunicación en un sentido y esa comunicación es de 2 sentidos, ¿verdad? Es para adentro y para afuera. Bueno, tiene el transmisor, ok, está bien. Pero el control con el sistema de comunicación es en 2 sentidos. Pero no pongan I cuadrado C, RS485 y UART en el mismo bus, porque esto no es un diseño físico, es un diseño lógico. Entonces yo lo que veo es esto. Tengo I cuadrado C para varias cosas, tengo RS485 y tengo un UART para el GPS. Entonces pareciera que los puertos sí van a funcionar bien, pero revisen eso. Y hay otro error por ahí. En esta debajo del ACS hay un punto donde la flecha de comunicaciones y la flecha de potencia se ven como si fuera la misma cosa y eso desde el punto de vista técnico es bastante impreciso, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso, ¿ok? No una flecha de alimentación ni de datos. Verifiquen que tengan suficientes puertos para conectar los sistemas, parece que sí, pero verifíquenlo. Y la misma observación del volumen, ¿verdad? El 22% del volumen es muy bajo y están sumando los volúmenes de manera aritmética. Entonces, verifiquen por favor los volúmenes de una manera que con certeza podamos meterlos en el sistema, ¿verdad? La descripción y la última, tal vez, la descripción de la elección de la órbita. Lo mismo que le dije al grupo anterior, por favor, entre un poquito más en la descripción de la órbita. ¿Por qué la órbita? ¿Por qué la altitud? No recuerdo si ustedes pusieron un tiempo de vida, no hicieron un cálculo para tiempo de vida, que lo pudieron haber hecho, yo les enseñé cómo hacerlo. Es importante. Y esas serían por ahí las observaciones que yo tendría con ustedes. Gracias, profe. Perfecto, no sé si tienen alguna duda, alguno de los grupos. Realmente las presentaciones han estado muy buenas. Debo decirles voy a decirles con toda confianza, yo no soy ingeniero del área industrial, soy ingeniero del área electrónica y doy este curso para gente del área electrónica. Entonces, yo conozco qué saben y qué no saben, o por lo menos que deberían saber. En este caso, ingeniería industrial ha sido un experimento muy interesante para mí y estoy muy complacido por las cosas que hemos logrado. Hay algunas cosas en las que he detectado que ustedes saben bastante más de lo que pensaba y otras cosas en las que hay que reforzar un poquito. Pero debo decir que estoy muy contento con el trabajo del grupo y las observaciones que les hago es porque yo quiero que la presentación final sea muy buena. Y estoy seguro que todos pueden hacer una muy buena presentación. Sé que hay muchas dudas, gente, pero lamentablemente este curso es limitado. Y esto de Open Cosmos lo vimos hace rato y ahorita, digamos, en los últimos 3 días, y eso que vimos, de hecho, por eso es que yo lo de Open Cosmos lo veo al principio de la segunda parte del curso, ¿verdad? Para tener suficiente tiempo para ver las dudas y ahorita sí ya lamentablemente se me complica mucho por más que yo quisiera. Sí es imposible poder prometerles algo de tiempo para eso, ¿verdad? Lo siento mucho por eso. Creo que Ángel les puede ayudar un poquito, pero sí siento mucho que ya a esta altura pues es más difícil. Estoy muy seguro que van a hacer una presentación final muy buena. Voy a convocar a gente externa para poder ver la presentación y que esa gente externa elija cuál es la mejor presentación para tener 5% más en la nota. Ok. Ya las notas están disponibles, entonces si tienen alguna duda, por favor me la mandan por correo, porque lamentablemente, teóricamente, iba a ser me iban a dar lo de la mediación virtual la semana pasada y no funcionó, entonces todavía estoy esperando. Entonces todavía no tengo mediación virtual, si ustedes no lo pueden creer. Pero espero que lo del examen esté completado, que lo que tuvieron bueno, lo que tuvieron malo. Claro, creo que la gente en general salió bien, nadie sacó creo que menos de 70, entonces todo bien. Y no, ojalá que hasta ahora hayan disfrutado bastante el curso y el jueves nos veríamos a las 5 de la tarde. Las consultas, por favor, por correo, porque sí tengo que llevarlo de manera ordenada. ¿Está bien? Y sí tengo que desconectarme para otra cosa hoy. Muy bien, gente. Muchísimas gracias a todas y todos. Si no tienen más consulta ahorita, entonces
Nos veríamos el jueves, 5 de la tarde. Hasta luego, que disfruten bastante. Voy a dejar de grabar acá. Gracias, profe. Hasta luego, gracias, Bueno. profe. Gracias, profe. Gracias, profe.